Hola, bienvenidos al podcast de Auditorio Cristiano Prédicas, un espacio para compartir las buenas nuevas de Jesús. Te invitamos a que escuches la siguiente reflexión. ¿En qué puedo servirles? ¿En qué puedo servirles? ¿En qué puedo servirles? Esa pregunta la escuché tantas veces durante esos días. He contado esa historia varias veces. Aquí creo que se la conté a los jóvenes una vez. Pero es que es una de las cosas que le pasan a uno en la vida donde uno aprende una buena lección. Me tocó viajar por el ministerio que tenía con la organización misionera. Estábamos iniciando un proceso para buscar la oportunidad de que latinos fueran a trabajar a Mindanao, en Filipinas, una zona donde no había ni un solo misionero, porque son zonas musulmanes, 13 pueblos no alcanzados musulmanes, agresivos políticamente hablando, donde ni los filipinos se animaban a entrar, pero donde sí eran latinos, y especialmente latinos, que llegaran en un proceso positivo de ayuda a la comunidad, existía la posibilidad de que fueran aceptados. Así que me correspondió hacer el viaje exploratorio junto con otro hermano y fuimos a Filipinas, primera vez en mi vida que cruzaba el charco, primera vez que iba a Filipinas, no conocía a nadie en Filipinas y es muy bonito cuando llegas después de unas 23 horas de avión y encuentras a alguien con un rótulo con tu nombre ahí en el aeropuerto y hasta que respiras. Y ahí estaba, un hermano relativamente bajito, sonriente, típico filipino. No lo conocíamos, ninguno de los dos que íbamos en ese viaje. Él no nos conocía a nosotros, solo supo que había dos hermanos que iban a Filipinas a contactar organizaciones misioneras e iglesias para un proyecto misionero de latinos en Filipinas. Sin más conocimiento que eso y nuestros nombres, ahí estaba esperándonos. Óyame, el vuelo llegó como a la 1 de la madrugada, salimos del aeropuerto como a las 3 y ahí estaba el hermano, todo sonriente, con su rotulito. Nos presentamos y la única presentación que él hizo fue: soy el pastor Lito, Pastor Lito. A partir de ahí fue el Pastor Lito. Y el Pastor Lito se convirtió en nuestro Uber personal. Él supo que íbamos y dijo: yo los llevo a donde ellos necesiten. Ahí estaba, a las 3 de la mañana, el Pastor Lito. Tenía un carro sencillo, nada del otro mundo, y básicamente nos dijo: ¿en qué puedo servirles? Bueno, ¿quieren ir a comer? Le dijimos: no, queremos ir a dormir. Le dimos la dirección del hotel y el pastorito nos llevó al hotel. Y nos dijo: ¿a qué hora quiere que los recoja mañana? Pastorito, no tiene que... No, yo aparte de este tiempo para atenderlos a ustedes. ¿En qué les puedo servir? Yo estoy para servirles. Bueno, el pastorito estaba ahí a la hora que le dijimos y nos dijo: ¿ya desayunaron? No, los llevo a desayunar. Nos llevó a desayunar, salimos del desayuno y nos dijo: ¿a dónde los llevo? Nos llevó a una reunión. Se quedaba él ahí sentado en su carro esperándonos. Era como si tuviéramos un chofer personal. Y una vez que salimos nos llevaba a la siguiente reunión y ahí se quedaba esperándonos. Ahí estuvo todo ese día llevándonos por reuniones por todo Manila. Había apartado el día para servirnos y siempre la misma pregunta: ¿y ahora en qué puedo servirles? Pocas veces he encontrado a alguien, pero es que no eran las palabras, era el espíritu que él tenía, la manera de ofrecerse, que quería servirnos. Terminó la noche, nos llevó al hotel y nos dijo: mañana, ¿a qué hora los recojo? Pastor Lito, mañana salimos muy temprano porque tenemos que tomar un vuelo para ir a Mindanao, a Davao. Y nos dijo: no se preocupen, ya les dije, yo estos días estoy para servirles. Ahí estaba el pastor Lito, temprano en la madrugada, esperándonos en el hotel para llevarnos al aeropuerto. Cuando nos dejó en el aeropuerto nos dijo: cuando ustedes regresen, yo aquí voy a estar esperándolos. Pastor, llegamos también muy temprano, no se preocupen. 6 de la mañana llegó nuestro vuelo de regreso a Manila, una semana después, y adivinen quién estaba ahí esperándonos: el pastor Lito. ¿En qué puedo servirles ahora? Ese era nuestro último día. Solamente el hermano se iba en la noche, yo me iba al día siguiente.
Y teníamos una serie de reuniones todo el día, pero de un lugar para otro. Y nos dijo, estoy para servirles. Nos llevó a desayunar de nuevo, nos llevó a la primera reunión, nos llevó a la segunda y entre una y otra, adivinen qué era lo que nos preguntaba siempre. ¿En qué más puedo servirles? Hasta que llegó la última reunión. La última reunión era en la tarde, avanzada la tarde, y le dimos la dirección, le extrañó la dirección que le dimos, pero nos llevó. Era un residencial que estaban construyendo. Quien estaba haciendo el desarrollo de ese proyecto era un hermano en Cristo. Era una reunión con los líderes de todos los movimientos nacionales filipinos. Se habían reunido para reunirse con nosotros. Los diferentes movimientos misioneros filipinos, cada presidente o director ahí estaban. Todos sentados en el piso, porque nos prestaron la casa modelo. Había a lo más un par de sillones, ahí estaban sentadas 2 hermanas y todo el mundo sentado en el piso. Así que ya nosotros íbamos a escoger nuestro espacio en el piso para la reunión. Y el pastor Lito se quedó viendo y dijo, hermanos, siento que esto es muy incómodo para una reunión. Miren, la iglesia que yo pastoreo queda aquí cerca. ¿Por qué no se reúne mejor en mi iglesia? Y yo pensé, gracias a Dios, mejor un aula de escuela dominical que tener una reunión de un par de horas sentado en el piso. Deme unos minutos. Y vi donde el pastor Lito salió, agarró su celular, hizo una llamada y volvió y dijo, en unos 5 minutos vienen a recogerlos. ¡Wow! Venían a recogerlos. Cuando íbamos a subirnos al carro del pastor Lito, entró una microbús con el nombre de la iglesia que pastoreaba el pastor Lito. Una microbús del año. Así, tipo lujosa. Se para frente a nosotros y todo el mundo se queda viendo. Y en ese momento yo pensé, ¿quién es ese pastor Lito? Nos subimos y nos fuimos. Llegamos a la iglesia del pastor Lito. Nunca nos dijo nada más que en qué puedo servirles. La mayoría de los pastores, les soy honesto, en el medio pastoral, cuando un pastor tiene una iglesia que ya tenga unos cientos de miembros, es lo primero que va a contar. ¿Cuántos miembros tiene su iglesia? El pastor Lito no había dicho nada. Era una iglesia de varios pisos, gigantesca, con ascensores, miles de miembros. El pastor Lito era el pastor de lo que en ese momento era la iglesia más floreciente de Manila. Y durante todos esos días fue nuestro chofer personal. Y lo único que nos preguntó fue en qué puedo servirles. Tenía un preescolar, tenía escuela, tenía secundaria, tenía su propio seminario ahí, tenían su canal de televisión y su emisora. Cuando llegamos a la oficina, yo esperaba vamos a reunirnos en el Julio César, en el Chávez, vamos a reunirnos en el Chávez, ¿verdad? Hermanos, un salón de ventanales de vidrio, con aire acondicionado. Ya nos tenían una mesa con café, refrescos y bocadillos, con solo la llamada que había hecho el pastor Lito. Sillas especiales para todos, una botella de agua en cada puesto. Yo me sentía así como que entré a las Naciones Unidas. Y después de la reunión el pastor Lito nos dijo, me permiten llevarlos a conocer la iglesia, y nos empieza a llevar a los dos a conocer la iglesia. Hermanos, cuando entramos a un salón donde vi decenas de empleados de la iglesia, decenas de empleados, ellos producen sus propios materiales para los grupos pequeños, para el discipulado y para la escuela dominical. Los producen, los editan y los publican ellos mismos como iglesia. Y yo decía, y este hombre solamente decía en qué puedo servirles. Y cuando llegamos a su oficina, hermanos, Herman, si me estás viendo, lo tengo que contar, lo siento. Qué oficina, hermanos. Era una belleza de oficina. Y tenía la pared llena de todos los títulos que él tenía, incluyendo uno que fue el que me dejó en lo personal con la boca abierta por el alto concepto que tengo de esa institución. Decía, doctor en teología del Seminario Teológico de Dallas. Y yo dije, y este es el pastor Lito. El hombre que lo único que nos dijo todo el tiempo fue, ¿en qué puedo servirles? Hermanos, el pastor Lito me dejó una de las lecciones más grandes que he recibido en mi vida. Alguien que podría haber tratado de impresionarnos desde el principio, nunca habló de lo que él era. Lo único que dijo fue, ¿en qué puedo servirles? Hemos estado llevando una serie titulada Mi familia es el mejor lugar para.
Hemos visto diferentes temas bajo este mismo paraguas. Hoy cerramos, hoy es el último día con esta serie. Y cerramos pensando que mi familia es el mejor lugar para formar el corazón de siervo. El corazón de siervo, hermanos, no se forma en la iglesia. El corazón de siervo no se forma en los colegios y en las escuelas. El corazón de siervo se forma en la casa. Esa noche que yo tenía que dormir, la última noche solo en el hotel, el pastor Lito me dijo, no, hermano, se viene conmigo, mi esposo y yo vamos a sentir mucha honra de que usted se quede a dormir en nuestra casa. El honrado era yo. Fuimos a su casa, comimos y me animé a hacerle una pregunta. Y le dije, pastor Lito, le voy a ser honesto. Estoy impresionado del corazón de siervo que usted tiene. Y me dijo, no, hermano, no es así. Sí, claro, él lo va a negar, pero lo es. Le dije, hermano, ¿qué me diría usted? ¿Qué es lo que más ha impactado su vida para pensar en cómo servir a los demás? Le hice la pregunta directa. ¿Y saben qué me respondió? Mis papás. Así me criaron mis papás. No puedo cambiar, me dijo. ¡Wow! Hermanos, cuando en una casa se empieza a formar el corazón de siervo de un niño, va a ser siervo toda la vida. El problema es que tenemos miedo al concepto de siervo. ¿Por qué tenemos que tener miedo? Si es la enseñanza bíblica y es el ejemplo de Jesús mismo. Ustedes recibieron unas hojas donde vamos a estar viendo 3 aspectos de la familia del siervo. Primero que nada, el mandato divino. Ahora, generalmente yo me quedo cuando doy enseñanzas en un solo pasaje. Por la característica de este tema, voy a estar dando varios pasajes y no vamos a profundizar en ellos, es lo que me duele. Pero prefiero que les quede por escrito y los reto, vuelvan a la casa y lean cada uno de esos pasajes y complétenlos, anoten más pasajes que tengan que ver con este tema. Lo primero que nosotros vemos es el mandato divino. Somos llamados a ser siervos. La opción de servidumbre no existe. Hermanos, uno de los llamados que Dios hace a todos nosotros es que tenemos que tener el corazón de siervo. Servir es un mandato bíblico. Dicen por ahí que el que no vive para servir, no sirve para vivir. La realidad es que fuimos llamados a servir. Un cristiano que no tenga corazón de siervo, algo le está fallando. Algo le está fallando. Ahora tú me dirás, hermano, a mí no me formaron así en mi casa. Es tiempo de cambiar. Hermano, no hemos logrado hacer eso en nuestra casa con nuestros hijos. Es tiempo de cambiar. Porque tenemos un reto en la Biblia. Formar el corazón de siervo en nuestros hijos. Pero para eso tenemos que empezar por nosotros mismos. Hermanos, tenemos un micrófono. Yo quiero que alguien, el que le haya tocado leer Gálatas 5, 13 y 14, que uno de los que leyó ese pasaje me lo vuelva a leer, pero para todos, por favor. ¿Alguien que lo lea? Aquí lo tenemos, adelante. Bueno, ya hay un micrófono ahí. Se adelantaron. Ahí está. Gálatas 5 del 13 al 14 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirle unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se resume en un mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. El cristianismo sin servir a los demás es basura. Seríamos peores que la mayoría de las religiones y peores que los ateos y peores que los inmorales y peores que... ¿Qué sentido tiene que diga que yo soy cristiano si no estoy dispuesto a tratar bien a las otras personas y a servir a las otras personas? Ahora, noten lo que dice. ¿Somos libres en Cristo, sí o no? Uy, qué lindo, toda esa parte del discurso que uno oye en las predicaciones. Somos hijos del rey. Sí, somos hijos del rey. Pero el hijo del rey, con mayúscula, se declaró siervo. Entonces, el llamado de la palabra es que yo como cristiano estoy para servir a los demás. Ahora, ¿cuál es el contexto para aprender eso? Ahí les pongo que la familia es el lugar para formar el corazón de un siervo. Deuteronomio 6 es donde se hace el reto de que vamos a repetir a nuestros hijos lo que la palabra de Dios dice.
Pero quiero hacer el énfasis especial en Efesios 6:4. ¿Alguien puede leerme Efesios 6:4, por favor? De otra mesa diferente, una mano levantada. Efesios 6:4. Una mano levantada de otra mesa. Allá hay una mano levantada. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ah, qué interesante. Quiere decir que la función de los papás es formar a los hijos en disciplina, pero disciplina no significa reglas nada más. Disciplina es toda una filosofía de vida de cómo los enseño a vivir la vida. Parte de esa formación, vean dónde se tiene que dar. Mire, yo trabajé, ustedes saben que trabajé por muchos años en un colegio cristiano. 10 años de mi vida los dediqué a educación cristiana a nivel de primaria y secundaria. Trabajar con los chicos no era problema. Los papás, cualquiera que trabaje en educación sabe que lo complicado no son los hijos, son los papás. A ver, tengo maestros aquí. Sí, tengo maestros acá, han trabajado en eso, ¿verdad? Miren, es terrible. Bueno, es terrible. ¿Por qué? Porque si le pongo una mala nota al chico, los papás vienen a reclamarme que por qué le puse la mala nota al chico. Si le llamo la atención, ¿por qué usted le llamó la atención a mi hijo? Bueno, porque usted no lo hace en la casa, lo tengo que hacer yo en el colegio. ¿Por qué tengo yo que disciplinar a un hijo? ¿Dónde se aprende la disciplina? En la casa. ¿Dónde se aprende el respeto? En la casa. ¿Dónde se aprende el servicio? En la casa. Vieran las reacciones que tuvimos cuando se tomó una decisión. Miren, va a sonar una decisión menor, lo reconozco. Suena como una decisión menor, pero no crean, especialmente cuando se trata de colegios, lo peor es que si es colegio privado, los papás dicen, para eso pagamos. Ustedes son nuestros empleados. Y los chicos empiezan a tratarlo a uno como si fuera, hasta que uno, en mi país diríamos, le ponemos un estate quieto. Aquí mando yo. Tomamos una decisión en el colegio. A principio de año, antes de entrar a clases. Este año vamos a cambiar la dinámica. Y cambiamos la dinámica en un aspecto. Lo escuchamos de instituciones en otros países que les está dando resultado. Y por más pequeño que sea, ¿saben qué decisión tomamos? Que 10 minutos antes de que terminara el día, no importa en qué aula estuvieran los chicos, los estudiantes que estaban en esa aula tenían que barrerla, limpiar las pizarras, dejarlas todo en orden, dejar las cosas limpias y la reacción. Pero para eso se le paga a las conserjes. ¿Por qué mi hijo tiene que estar limpiando? Ni en la casa tiene que limpiar y tiene que llegar a limpiar al colegio. Uy, Dios mío. ¿Por qué es que fuera hay que enseñar lo que más bien debería ser enseñado en la casa? Y aquí hay algunos, no me digan nada, aquí hay algunos que nunca han agarrado una escoba, pero esa es otra historia. Miren, ¿dónde se tiene que aprender? En la casa. Ahora, vamos con el aspecto del ejemplo que tenemos. Jesús. ¿Quién es el mayor ejemplo de siervo? ¿Quién es el mayor ejemplo de servicio? Jesús. Miren qué interesante lo de su formación. Quiero que alguien me busque Lucas 1:38, pero no me lo lea todavía. Lucas 1:38. Porque quiero hacer referencia a Hebreos 5:8 y 9. Es muy interesante, Hebreos 5:8 y 9, si uno no lo interpreta correctamente, parece contradictorio. Porque dice que Jesús tenía que ser perfeccionado en la obediencia. Y uno dice, pero no es que él era perfecto. ¿Por qué tiene que ser perfeccionado? Él no era perfecto. Aquí no es perfeccionado en cuanto a errores. Aquí no es perfeccionado en cuanto a lo espiritual. Aquí lo que significa perfeccionado es que por la experiencia práctica, él tenía que aprender cosas que en el cielo no iba a aprender. Vamos, en el cielo no aprendió cómo dejar la cama tendida. En el cielo no aprendió a barrer la casa. En el cielo no aprendió cómo esperar aunque tuviera hambre hasta que la hora de la comida estuviera lista. En el cielo no aprendió a quedarse callado cuando le decían, ya me tenés harto, cállate, Jesucito. Él tuvo que aprender cosas que no conocía porque él era Dios. Las conocía, pero no las había experimentado. En la obediencia al Padre, pero es interesante, el Padre decidió ponerlo en una casa
donde tuvo que aprender obediencia de sus papás. A veces caemos en el error evangélico de menospreciar a José y María por la tendencia católica de endiosarlos. Y cometemos un error tan malo como lo otro. José y María tienen que haber sido gente tan especial para que Dios dijera, yo quiero que mi hijo sea formado en esa casa. Es en esa pareja quienes le van a dar el ejemplo. Cuando mi hijo crezca, ellos van a ser el punto de referencia que él tiene. Wow, ¿quiénes eran José y María? Entonces ahora sí, ¿qué dice Lucas 1:38? ¿Quién lo lee, por favor? Allá hay una mano levantada. El siguiente es suyo. Ok, el siguiente es suyo. Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Conocen la historia? Ahí está María, no se ha casado, es una virgen. De un momento a otro se le aparece el ángel, le dice, felicidades, vas a ser mamá. ¿Cómo? Dios te ha escogido ni más ni menos para que tengas a su hijo. Ahora, yo hace un año prediqué sobre esto a las hermanas. Nada más pongámonos en la situación de María. Uno diría, wow, María tuvo que haber dicho, uy, qué lindo, soy la afortunada, me saqué $1.000.000. No, pónganse por un momento en lo que Dios le está diciendo a María. ¿Vas a ser juzgada? ¿Vas a ser menospreciada? Óiganme, Jesús tenía casi 33 años cuando todavía tratan de insultarlo diciendo, nosotros sabemos que nuestro papá, como diciendo, tú no sabes quién es el tuyo. Aquel José, el tonto ese que aceptó la idea de que, uy, un ángel vino y quedé embarazada por el Espíritu Santo. Aún Jesús tan viejo, no se olvidaban de que María técnicamente hablando, quedó embarazada antes de casarse y no se lo perdonaron. Jesús tuvo que haber crecido con ese acoso de todos sabemos la historia y lo tonto que fue tu papá. Cuando Dios le dice a María que va a tener eso, miren la profecía que María recibió. Dijo que una espada iba a cruzar su corazón. A María le tocó ver a su hijo desnudo, muriendo en una cruz. Entendamos, lo que Dios le pedía a María era terrible. ¿Qué le responde María? Bueno, depende de lo que me ofrezcas después de todo el sufrimiento. Negociamos a ver que sí, que no en un contrato. ¿Qué le dice María? Aquí está la sierva tuya. Y la palabra sierva, y se acuerdan ustedes, el pastor Germán hace poco predicó sobre ese concepto de ser siervo. La palabra sierva aquí es esclava. María le dice, aquí está la esclava. Un esclavo no tiene derechos propios. Un esclavo está para servir a su amo. Ese corazón de sierva de María es donde yo me imagino por qué Dios dijo, quiero que lo críe María y José. Y no menosprecio a José, pero debo suponer que José no estuvo en todo el proceso con Jesús, puesto que ya para los tiempos de los evangelios más adelantados no se menciona a José en ninguna parte. María tuvo que haber sacado adelante a sus hijos sola en algún punto de su vida. Y María tenía corazón de sierva. Y eso fue lo que impactó. En ese contexto fue criado Jesús. ¿Sabes cuál es la clave para que alguien tenga un corazón de siervo? Su familia. Si vive en su familia la experiencia de ser siervo, aprende. ¿Sabes? Yo creo que cualquiera aquí que le pregunte por ejemplos de gente en su familia que les ha impactado, me van a dar muchos ejemplos. Permítame contarles de mi querida madre. Mami tenía costumbres que en algún momento a nosotros nos enojaba. Vamos, éramos una familia de 6 hijos, mi papá era un burócrata del Seguro Social en Costa Rica, así como que sobraba la plata, no sobraba la plata. O sea, yo les soy honesto y no me quejo, no faltó comida, pero comida era arroz, frijoles y algo, pero nunca faltó, gracias a Dios. En eso mis papás siempre trataron, yo no era de, ay, voy a comprarme una camisa nueva, tal vez una al año, y generalmente era la ropa de su hermano mayor. La ropa de su hermano mayor le queda a usted. Y yo era el número 6. Imagínense lo que me llegaba a mí. No sobraba comida. Y sin embargo, yo no sé cómo mamá me hacía. Que cualquiera que llegara con hambre le daba de comer. No importaba si eran 1 o 5. Siempre había comida para cualquiera que llegara a la casa que no era de la familia.
Y yo creo que ustedes vivieron esa experiencia con alguien en su familia. Siempre que llegaba alguien necesitado, yo no sé dónde hacía mami para sacar en una bolsa, echar comida y dársela, y uno por dentro diciendo, ¿y nosotros? Pero ella tuvo. Y tuvo un detalle más que yo siempre voy a recordar de mami. Cada vez que anunciaban que hubo un terremoto en Managua y se necesita recoger cosas y víveres y ropa, que hubo un huracán y se necesita recoger víveres y ropa, mami empezaba a sacar ropa, la ropa nuestra, empezaba a sacar ropa a ver cuál estaba en buen estado, si había que arreglar algo lo arreglaba, lavaba la ropa, después la planchaba. Y yo una vez le dije, mami, ¿para qué plancha esa ropa? Porque esas personas merecen lo mejor. ¡Wow! Ahora, cuando pienso en mami, entiendo por qué ella era así. Porque así era mi abuela. Así era mi abuela. Y mi abuela sí tuvo una situación más dura que la de mami. En la casa salíamos apenas, pero salíamos. Mi abuela le tocó sacar adelante a 4 hijos, sola, costurera, ganando cualquier cochinada de dinero, y sin embargo lo sacó adelante. Pero siempre hizo lo mismo. Y no le importaba quién fuera. Miren, una vez entré con un hermano mío a la casa de ella, vivía en una casita pequeña que había conseguido con un bono del gobierno, en un barrio que da miedo, allá en Costa Rica, pero ahí vivía mi abuelita. Entramos a la casa y había una persona que no conocíamos sentado en la mesa comiendo. No era cualquier persona, era un indigente, viejito, barbudo, todo sucio, ropa sucia, sentado comiendo tranquilamente en la mesa de mi abuelita. Pasamos saludando y seguimos, y al fondo del patio estaba mi abuelita. Abuelita, ¿quién es ese señor? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Es que llegó a pedir comida. Pobrecito, lo vi con tanta hambre. ¿Y cómo lo voy a dejar comiendo en la calle? Entonces le dije que entrara y comiera aquí adentro. Yo no lo hubiera hecho. Pero ese espíritu que ella tenía fue lo que formó a mi mamá. Tu espíritu forma el corazón de siervo de tus hijos. Ahora, ese corazón de Jesús lo vemos declarado en Filipenses 2. No me quedo mucho ahí, pero la mayor experiencia la va a dar en su acción. Ahora sí, puede leerme Juan 13, 12 al 14. Juan 13, 12 al 14. Porque Jesús no solo tenía un corazón de siervo, es que Él actuaba como siervo. ¿Qué dice? Se trabó. Juan 13. Aquí está. Hola, hola. Juan 13, 12, 14. 12 al 14, sí. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahí está la acción de Jesús. Vamos, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús sabe quién es Él. Es que yo creo que ahí está lo grandioso del corazón de siervo, que sabe quién es, y por esa confianza yo sé que soy hijo de Dios. Yo sé todas las bendiciones que tengo en Dios, pero a la hora de la hora me quito la ropa, me pongo una toalla y le lavo los pies a los demás, incluyendo a Judas. A todos les lavo los pies. Pero dijo algo: esto que yo hice, háganlo también entre ustedes. ¿Cómo poder crear ese corazón y esa acción de siervo en nuestros hijos? Yo quiero esta noche rápidamente decirles algunos consejos rápidos, sin que sean completos. Más bien ustedes en la casa complétenlos, ¿está bien? ¿Cómo hacerlo en el caso de tu familia?
El corazón de siervo en tus hijos se genera en tu hogar. ¿Por medio de qué? Número uno, por medio de tu ejemplo. Es a través del ejemplo, lo que hemos estado diciendo. El ejemplo de María impactó a Jesús. Ahí está, es el ejemplo. El ejemplo de Jesús nos tiene que impactar a nosotros. Es a través del ejemplo. Te hago algunas preguntas. Cuando vas a un restaurante con tus hijos, ¿cómo tratas a los meseros? Yo he estado en restaurantes donde veo a algunos cómo tratan a los meseros. ¡Hey! Rápido, rápido que está. ¿Ese mesero es una persona, sí o no? ¿Ese mesero merece mi respeto, sí o no? ¿Ese mesero que se equivocó? Bueno, que el que se haya equivocado, no se haya equivocado, que tire la primera piedra. ¿Cómo tratas a tus empleados si trabajas en un lugar y tienes una empresa? ¿Cómo tratas a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo tratas, vamos, aquí en la iglesia vienes a servir, te traes a tus hijos para que colaboren también en las cosas? Es a través del ejemplo que nuestros hijos aprenden esto. En la iglesia, muchas veces hasta en la misma iglesia damos mal ejemplo. ¿Saben? Cuando me fui a estudiar al seminario en Guatemala, fue la primera vez que yo salía ya de manera permanente de Costa Rica. Había salido, pero de turista, pero me fui a vivir a Guatemala. Y fue, digamos que mi primera experiencia contracultural. Habían cosas diferentes a lo que yo venía acostumbrado. Cuando llegué al seminario no sabía a qué iglesia asistir, entonces un profesor que había vivido en Costa Rica, que era hasta la fecha alguien a quien aprecio muchísimo y es amigo mío, me dijo, venite a mi iglesia. Él no la pastoreaba él solo asistía ahí, venite a donde yo asisto. Y me fui con él, yo no sabía cómo era la iglesia. Wow, una iglesia físicamente hablando, preciosa, de lo más lindo que he visto. Construida con gusto. No voy a decir muchos detalles porque Aida conoce las iglesias relacionadas con Ceteca. Pero con gusto, había hasta una cascada, uno se sentaba, había una pared de vidrio, un jardincito y caía agua, uno estaba con el agua cayendo durante el tiempo, era lindísima la iglesia. Familias, yo calculo que más del 80% familias de dinero, pero de buen dinero. Que gracias a Dios, es decir, y muy fieles, muy comprometidos con el Señor y con el reino. Y una de las cosas que me llamó la atención es que todos llegaban con sus empleadas domésticas. La muchacha, todos llegaban, no con una, con varias. Ya eso era diferente para mí. Yo venía de un contexto donde las familias generalmente no tienen empleadas, entonces me encontré la realidad de las empleadas domésticas. Y las llevaban a la iglesia, lo cual me parecía muy correcto, ¿no? Con un pequeño detalle que fue mi golpe cultural. Que apenas llegaban a la iglesia, las muchachas venían caminando detrás de la familia. La familia iba y se sentaba, pero todas las muchachas se sentaban atrás. Había una cantidad de sillas puestas atrás donde se tenían que sentar las empleadas domésticas. A mí eso me golpeó, pero me golpeó. O sea, yo no puedo concebir la iglesia de Jesucristo haciendo diferencias por situaciones sociales o personales. ¿Qué ejemplo, qué autoridad tenemos cuando nosotros tratamos a otros como si estuvieran más abajo que nosotros? Que no les podemos decir, por favor, gracias, aunque sea mi empleado, aunque trabaje para mí, aunque me esté dando un servicio. ¿Cómo lo trato? Ese ejemplo para los hijos. 2, tu oración. Y aquí te voy a dar un por y un con, ¿ok? Un por y un con. Ora por tus hijos. Vamos, mételo en tu lista de prioridades. Vamos a orar. Ustedes oran, yo parto del hecho de que todos los papás que tengo aquí oran por sus hijos. Y los que no tienen hijos, oren por los hijos que un día van a venir. ¿Oíste, Mantis? Ven que soy un hombre de fe. En ese sentido, hermanos, oramos por la salvación de ellos, ¿cierto? Oramos que Dios los proteja, oramos que Dios les dé sabiduría,
oramos que tengan sus amigos correctos, oramos por esa persona que un día va a aparecer en su vida, que nos lo va a robar, oramos ¿por qué no metes en la lista de oración por tus hijos? Por un corazón de siervo. Así, Señor, dale a mi hija un corazón de sierva. Padre, dale a mi hijo un corazón de siervo. Partiendo del hecho de que tienes la autoridad para orar en ese sentido, porque estás dando el ejemplo, porque tratas bien a las personas, porque intentas ayudarle cuando tienen una necesidad. ¿Qué te parece si unes eso a la oración por ellos? Y ora con tus hijos. Acostumbra a tus hijos que en los tiempos de oración que tienen como familia, oran por personas con necesidad. Eso va creando sensibilidad en los hijos. Oran por las personas que están enfermas, oran por las personas que ustedes supieron que, miren chicos, hay un vecino que perdió el trabajo, vamos a orar por ellos. Vamos creando sensibilidad por medio de la oración. No solo oramos por ellos, oramos con ellos para ir creando este corazón de siervos en ellos. Número 3, por tu enseñanza. Te voy a dar 2 detalles con relación a la enseñanza. Lee y estudia con tus hijos pasajes bíblicos acerca de servir a otros. Vamos, ¿por qué no una serie de devocionales sobre servir a otros? ¿Qué pasajes? Aquí tienen ya una lista inicial en esta hoja. Y miren, les voy a descubrir algo, no sé si ustedes saben que existe, pero es un recurso que está a mano. No sé que hace poco haya salido. Se llama Google. Ustedes ponen ahí versículos que hablen de servir a otros y les van a aparecer por decenas. ¿Qué les parece si una vez cada cierto tiempo sacamos versículos y hablamos de ese corazón que Dios espera de nosotros, hablando con los hijos de ser siervos de otros? Pero te voy a decir algo más con relación a tu enseñanza. Corrige a tu hijo cuando hace algo malo con relación a otra persona. Corrígelo. Voy a decir esto y me van a matar si se dan cuenta que usé la ilustración, pero bueno, no me queda otra. Ustedes saben que mientras terminaban los detalles del apartamento, me quedé mes y una semana en la casa de Miguel y Cintia. Fue una experiencia fabulosa para mí. Primero porque ya los conocía, fui pastor de ellos cuando eran solteros y me sentí en casa, y todavía cada vez que voy donde ellos me siento en casa. Y compartí mucho con ellos y con Abril y Miguelito. No sé si todos se ubican de quién estoy hablando, pero si no, igual cuenta la historia, igual vale la historia. La cuestión es que estando ahí, a mí me encanta el corazón de Miguelito y de Abril. No había noche, generalmente cenaba con ellos cuando yo estaba ahí, y lastimosamente Miguelito no se acuerda de ninguna enseñanza que yo le haya dado, solo se acuerda de los chistes que le conté. Pero una de las cosas que me llamaba la atención es que ellos eran muy, muy respetuosos con Juana. Juana es la señora que trabaja en la casa. Pero en algún momento algo fallaba en la conversación y automáticamente yo veía a Miguel o a Cintia que intervenían. Juana, tráigame un poco más de Coca-Cola. Perdón. Oh, Juana, por favor, me trae. ¿Vieran la reacción de los papás cuando les faltaban las palabras, por favor? O cuando Juana les traía algo y decía, hey, ¿cómo se dice? Gracias, Juana. Y uno dice, ¿por qué si es el trabajo de ella? Sí, es el trabajo de ella. Ellos lo que están es formando el corazón de sus hijos. Así que cuando tengas que corregir a tu hijo, porque trató mal a una persona, porque no fue respetuoso con el cajero o la cajera, o con el señor del taxi o quien sea, corrígelo. Es parte de tu enseñanza hacia ellos. Finalmente, tu familia en acción. Porque de nada vale todo esto si no hacemos cosas como familia. Aquí te doy también 2 cosas. 1, aprovecha situaciones especiales. Cuando hay una situación especial, por ejemplo, voy a usar ejemplos, Dios quiera que no sucedan. No estoy diciendo, no soy profeta ni hijo de profeta, que quede claro. Pero de un momento oímos que hubo un terremoto en Guatemala o en Nicaragua o un país alrededor o en una zona del Salvador, y hay necesidad. Es tiempo de reunir a tus hijos y como familia decir qué vamos a hacer como familia. Ahora, yo sé que aquí hay algo que yo reconozco del Salvador. El nivel de solidaridad que yo he visto en el salvadoreño es muy superior
al promedio que yo he visto en otros países, incluyendo mi país. Muy superior. Pero aquí no estoy hablando solo de la solidaridad general. No, cómo aprovechar ese momento para dar una lección a tus hijos, reunirlos y decirles qué vamos a hacer nosotros. Si tú ya tenías una lista de cosas, deja que ellos sean los que digan. Yo puedo dar de mi ropa, yo tengo un dinero guardado. Deja que tus hijos sean partícipes cuando hay una situación como un terremoto, una crisis en otro país o una crisis en una familia cercana. Cuando entonces le decimos, el vecino perdió el trabajo, ya tiene 3 meses de no tener trabajo. ¿Ustedes creen que nosotros podríamos hacer algo por ellos? Y deja que tus hijos participen en la solución, que ellos se sientan parte. Eso está formando corazón de siervos en ellos. ¿Qué es lo otro? Aprovecha los días especiales. Días especiales. Que no haya Navidad en que tú no les enseñes a tus hijos que aparte de recibir algún regalo, ellos deben dar regalo. Y no a alguien que se los pueda, no al tío que después le va a dar un regalo mejor. No. Estamos hablando de decirles, vamos a recoger para comprar unos regalos, unos juguetes y los vamos a llevar a un orfanato. Y vamos a llevar ese regalo como familia. Vamos a recoger un poco, puede ser para el Día del Niño, puede ser cualquier evento, úsalos como parte de la formación del corazón de siervos de ellos. Termino compartiéndoles algo personal y no lo digo como, uy, qué bueno lo que hizo, simplemente sucedió y cualquier papá aquí sabe lo que siente un papá cuando ve eso. Cualquier papá aquí va a decir, yo sé. Mi hijo Iván tuvo un periodo inicial de quiero lo mejor, quería ropa de marca, zapatos de marca, camisa de marca. Se topó con los peores años económicos que estábamos viviendo, así que la regla fue, esto es lo que hay, si quieres más, te toca a ti ponerlo. Entonces se metió a trabajar. Y trabajando, yo no sé cómo, y ahí es donde digo, Dios cambió el corazón de él. De un momento a otro, y él nos lo dijo, ya no vuelvo a comprar ropa de marca, estoy botando el dinero y el dinero es para otra cosa. Terminó comprando, yo no sé si sabe lo que es el thrift store en Estados Unidos, son las tiendas de ropa de segunda que andan ahí por todo lado. Ahí terminó comprando la ropa él, decidió no gastar plata en ropa cara. ¿Pero qué hacía entonces con la plata? Porque se metió a trabajar en una gasolinera. Después de terminar las clases del colegio, de la secundaria, se iba a la gasolinera. Y estaba ganando, yo creo que ganaba más que yo. No le iba tan mal al hombre ese. Y sin decirnos nada, la primera vez que lo vimos nos sorprendió, ya después se volvió costumbre. Una Navidad lo vimos envolviendo unas cosas. Él había ido a comprar papel de regalo. Y nos acercamos a ver que estaba muy callado y ustedes saben que cuando un hijo está callado uno se preocupa. Estaba envolviendo unos regalos. Y le dijimos, ¿para quién son esos regalos? Bueno, es que es para una familia. Yo no sé cómo averiguó que había una familia que estaba en una situación económica muy, muy, muy difícil. Una familia latina. Y él decidió por él comprar unos regalos y llevarles un dinero también, de su dinero. A partir de ahí, todos los diciembres lo vimos haciendo lo mismo. Él apartaba dinero cada mes para comprar cosas para llevar. Cualquier papá aquí sabe que uno por dentro sonríe de ver que un hijo decidió hacer eso. Papás, mamás, es en nuestras casas donde formamos el corazón de siervo. Ni la iglesia, ni la escuela, ni mucho menos el mundo. Solo hay un lugar que es la clave. Tu familia. Oramos, Padre. Gracias por el privilegio que nos das de tener una familia. Gracias por nuestros papás,
Algunos ya no los tenemos con nosotros. Gracias por nuestros abuelos. Gracias, Padre, por nuestros hermanos, hermanas. Pero en especial, Padre, para quienes tenemos el privilegio, gracias por nuestros hijos. Padre, esta noche estoy orando por algún papá acá, una mamá, que quisiera ver algo diferente en actitudes que su hijo está teniendo. Padre, que esta noche algunos principios queden en su corazón, y empezando por la oración, que lo haga con fe, creyendo que va a haber un cambio. Pero también, Padre, ayúdanos a ser ejemplo a nuestros hijos de que amamos al prójimo, que nos preocupa el prójimo, que no todo es para nosotros, que nos bendices para que seamos de bendición. Padre, oro por los hijos que están acá y los que nos estén viendo en televisión, en internet. Padre, oro por los hijos que todavía están en la casa, que no han tomado las actitudes correctas, ni siquiera a veces con sus papás. Padre, dales corazón de siervo. Yo te pido, Padre, que ellos sean sensibles a ti, que no tengan, Señor, que llevarse golpes en la vida para ablandar el corazón, que sean sensibles a tu palabra y que ellos mismos decidan que quieren ser siervos tuyos y siervos de los demás. Bendícelos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás listo para más mensajes? Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles de En Familia a partir de las 7 de la noche. Somos Auditorio Cristiano.